Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi espacio. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a este video. Hoy les traigo una noticia que está causando revuelo. Neslihan Atagul sorprende a todos con unas palabras muy significativas, y lo que dijo podría cambiar la percepción de muchos sobre lo que está ocurriendo en su vida. Hace apenas unos días, la reconocida actriz turca, famosa por sus papeles en dramas que han conquistado corazones en todo el mundo, dejó a sus seguidores con la boca abierta cuando en un evento social pronunció una frase que rápidamente se volvió viral: Gerçekler ortaya gibi yuvar, que en español significa las verdades tienen la costumbre de salir a la luz. Estas palabras encendieron las redes y generaron un sinfín de especulaciones sobre a quién iban dirigidas y qué estaba pasando realmente en la vida de Neslihan. Los comentarios no tardaron en multiplicarse. Muchas de sus fanáticas comenzaron a debatir si se trataba de una indirecta a ciertos rumores sobre su matrimonio con Kadir Doğulu, también actor y figura pública muy conocida. No sé a quién se refiere, pero siento que nos está preparando para algo grande, escribió una seguidora en Instagram. Otra agregó: si Neslihan habla de verdades, es porque algo fuerte está por revelarse. En un encuentro con periodistas, al ser preguntada directamente por el sentido de su declaración, Neslihan respondió con calma pero con firmeza: yo solo dije lo que siento, las verdades no se pueden ocultar para siempre. Su tono fue sereno, pero muchos interpretaron que estaba enviando un mensaje velado, quizá a los medios, quizá a personas cercanas. Esta actitud incrementó aún más el misterio y la intriga. Lo cierto es que en el círculo de celebridades nadie deja pasar un detalle. Algunas figuras conocidas del espectáculo reaccionaron rápidamente. Una de ellas fue la cantante Demet Akalın, quien en un programa de televisión comentó: Neslihan siempre ha sido muy reservada, si ahora decide hablar así es porque algo realmente importante está pasando. Su declaración generó aún más rumores, y la audiencia femenina, especialmente seguidoras fieles de la actriz, comenzaron a sentirse parte de un enigma digno de una novela. Mientras tanto, Kadir Doğulu, esposo de Neslihan, fue abordado por reporteros a la salida de un restaurante en Estambul. Su respuesta fue breve: no quiero hacer comentarios. Todo está bien. Sin embargo, su lenguaje corporal no convenció a todos. Algunas fanáticas señalaron que evitó mirar a la cámara y que parecía nervioso. En redes sociales se multiplicaron frases como: si no hay nada que ocultar, ¿por qué tanta tensión? En otra aparición pública, Neslihan volvió a ser preguntada por la frase que ha encendido a la prensa. Esta vez, con una ligera sonrisa, dijo: las personas pueden interpretar lo que quieran. Yo hablo con el corazón, nada más. Esa ambigüedad alimentó aún más la curiosidad. Muchas mujeres se sintieron identificadas con esa manera de expresarse, considerando que la actriz podría estar atravesando una situación que muchas han vivido en silencio: la necesidad de decir algo sin poder contarlo todo. La polémica siguió creciendo cuando distintos programas de espectáculos comenzaron a dedicar bloques completos al tema. Algunos periodistas recordaron que, meses atrás, ya se habían filtrado rumores sobre supuestas crisis en el matrimonio de la actriz, aunque en aquel entonces tanto Neslihan como Kadir habían desmentido cualquier problema. Lo que pasa en sus vidas privadas no nos corresponde juzgar, pero es inevitable que la gente quiera saber más, expresó un conocido presentador de televisión. En Twitter, la frase "las verdades tienen la costumbre de salir a la luz" se convirtió en tendencia durante varias horas. Miles de usuarios compartieron memes, teorías y reflexiones. Algunos defendieron a la actriz, afirmando que solo estaba compartiendo un pensamiento universal, mientras que otros insistían en que sus palabras escondían una confesión indirecta. El debate fue tan intenso que incluso académicos y psicólogos invitados a programas de radio analizaron la posible carga emocional de la declaración. Un especialista en comunicación no verbal señaló: cuando alguien afirma que las verdades siempre salen, lo hace porque en su interior guarda una certeza. Puede que no revele detalles, pero está convencida de que tarde o temprano algo quedará en evidencia.
Estas palabras resonaron entre los fanáticos y dieron más fuerza a la teoría de que la pareja podría estar atravesando un momento delicado. Por otro lado, los admiradores más fieles de Neslihan insistieron en que su vida profesional continúa siendo el centro de atención. Recordaron que la actriz tiene varios proyectos en puerta, entre ellos una serie internacional que podría marcar un nuevo hito en su carrera. Ella no es solo una estrella de telenovelas, es un símbolo de resiliencia y talento, escribió una seguidora en Facebook. Con esto, muchos quisieron desviar el foco del escándalo y destacar su trayectoria artística. Sin embargo, el interés mediático no disminuyó. Un semanario turco publicó fotografías de la actriz caminando sola por las calles de Estambul, acompañadas de un titular que decía, «La soledad de Neslihan, mensaje para Kadir». Aunque las imágenes no mostraban nada extraordinario, fueron interpretadas como una señal de que algo estaba cambiando en su vida personal. Algunos colegas del mundo artístico decidieron apoyarla públicamente. La actriz Asal Kaya, amiga cercana, escribió en sus redes, a veces, hablar con el corazón genera más ruido que guardar silencio. Estoy orgullosa de ti, Neslihan. El mensaje recibió miles de me gusta y fue replicado por numerosos portales de noticias. Este gesto de solidaridad fue celebrado por los fans, quienes vieron en ello una confirmación de que Neslihan no estaba sola en medio de la tormenta mediática. La propia Neslihan, al ser consultada nuevamente, eligió responder con una reflexión más profunda, la vida es un camino lleno de pruebas, y cada persona tiene su manera de enfrentarlas. Yo creo en la sinceridad y en la transparencia, aunque a veces incomode. Estas palabras, lejos de cerrar la controversia, abrieron nuevas interpretaciones. Algunos las entendieron como un acto de valentía, otros, como un aviso de que pronto podría revelar algo importante. En paralelo, los foros de fanáticas continuaban ardiendo con debates interminables. Había quienes organizaban encuestas para adivinar si la pareja se separaría, mientras que otras defendían la idea de que todo se trataba de especulación sin fundamento. El tiempo dará la respuesta, escribió una usuaria que resumió el sentir general, incertidumbre, expectativa y una enorme curiosidad. Lo cierto es que la figura de Neslihan Atagül sigue siendo una de las más queridas y admiradas del panorama artístico turco. Su capacidad para generar emociones, tanto en la pantalla como fuera de ella, demuestra que es más que una actriz, es un fenómeno cultural. La frase que pronunció, sencilla pero contundente, quedará probablemente como una de las más comentadas de los últimos años en el mundo del espectáculo. En definitiva, lo que comenzó como una declaración aparentemente espontánea se transformó en un fenómeno mediático que traspasó fronteras. Desde Turquía hasta América Latina, sus seguidores siguen atentos cada paso, cada palabra, cada gesto. Y aunque la verdad completa aún no se haya revelado, lo único indudable es que Neslihan ha sabido despertar una conversación global sobre la sinceridad, las relaciones y el valor de decir lo que uno siente. Incluso cuando todo el mundo está mirando. Así que, queridas seguidoras, ¿qué piensan ustedes? ¿Fue una indirecta? ¿O fue solo una reflexión filosófica en medio de una charla casual? Déjenme sus opiniones en los comentarios, las estaré leyendo todas con atención. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan nuestras próximas noticias llenas de emoción y sorpresas. Nos vemos en el siguiente video.